Amigos y amigas, muy buenas tardes. A nombre de Proncavi, Proncología y Calidad de Vida, les damos pues las buenas tardes y la bienvenida a este programa que como cada semana se transmite hoy en nuestro programa 101. Vamos a hacer todo el mes, que es el mes de Movember, el mes de la salud masculina. Hemos estado tocando algunos temas relacionados con el cáncer y las enfermedades que afectan a los hombres y pues bueno, tenemos que hablar de cáncer de próstata para cerrar el mes. Y para eso nos acompaña uno de los urólogos más prestigiados que tenemos en la región, que es el doctor Juan Antonio Ramírez Ortega, a quien le damos las gracias por aceptar esta plática con nosotros aquí en Proncavi. Y por supuesto, pues también nos acompaña el doctor Homero Fuentes de la Peña, que es nuestro oncólogo y el presidente de la asociación. Así es que a ambos, muchas gracias y buenas tardes. Muy agradecido también por la invitación y pues espero aportar del conocimiento lo que sea necesario. Bienvenido, Juan Antonio, muchas gracias por aceptar la invitación. Aportas y mucho, y eres una excelente persona, un gran amigo y un excelente médico. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues bueno, el tema del cáncer de próstata de manera oficial es relativamente nuevo en nuestro país. Si se acuerdan, ya lo hemos platicado, con la norma 048 para la detección, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica del crecimiento prostático benigno y el cáncer de próstata, dimos un gran salto a el cuidado y la atención desde una perspectiva de género de la salud masculina. Pero bueno, esta norma apenas se publicó en el 2017 y pues se ha estado trabajando como nunca, autoridades de salud, organizaciones civiles, en un programa sectorial que esperamos que podamos consolidar del 2019-2024, pero para entender por qué es tan importante y por qué necesitamos estar enfocándonos tanto en el tema y recordándoles a los hombres lo importante que es el autocuidado, pues para eso están nuestros expertos y les pedimos que nos pongan en contexto. Y para empezar, pues con el doctor Ramírez Ortega, que nos diga cómo es posible que una parte del cuerpo masculino que tiene el tamaño de una nuez pueda causar tantos problemas. ¿A qué se dedica esa parte del cuerpo? ¿Para qué sirve y dónde está? Porque hay hombres que ni saben. Pues sí, efectivamente, la glándula es una glándula que particularmente, evidentemente, nada más tenemos los hombres y que está localizada efectivamente debajo de la vejiga y rodeando el conducto urinario que se llama uretra, ¿no? Esta glándula tiene un fenómeno de envejecimiento en promedio a partir de los 45 años de edad. Y aquí es donde vienen temas tan interesantes de por qué nos crece la próstata. Precisamente una de estas consideraciones es que a la luz de que cada vez los varones vivimos más en el mundo, pues obviamente se van a estar presentando muchas enfermedades que tienen que ver precisamente con el proceso de envejecimiento. La próstata no se queda ajena a este proceso. El envejecimiento se traduce en el caso del crecimiento de la próstata en un crecimiento prostático. Es un fenómeno degenerativo que va generando un aumento del volumen de la glándula y por tanto, como esta glándula rodea el conducto urinario, va prácticamente lenta, pero sostenidamente, de manera progresiva, presionando el conducto de la orina, ¿no? De tal suerte que en promedio este proceso de crecimiento inicia en promedio a los 45 años más o menos. Es decir, se oye mal, pero es parte del envejecimiento. O sea, lo consideramos algo natural como las arruguitas, digamos, ese crecimiento. Es algo inevitable, es un proceso que vamos a seguir todos los hombres del mundo. Esta no es una situación que va a afectar al vecino y a mí no, porque yo digo que a mí no. No hay varón en este mundo que no suframos de este proceso. Hay distintos factores que pueden acelerar este proceso o hacerlo más notable, pero en general a todos, en el promedio de los 45 años, empezamos a envejecer en la glándula prostática. ¿Y esto no implica que todos necesariamente van a tener cáncer de próstata o sí? No, muy buena pregunta. No necesariamente. Esa es una excelente pregunta. El crecimiento prostático ligado pues por la edad, le denominamos hiperplasia prostática, que es un término histológico médico que significa que, bueno, las glándulas van creciendo y en ese proceso de crecimiento hay la sintomatología que después platicaremos. Pero en ese proceso también puede darse la degeneración maligna, como lo puede dar en cualquier otro
tejido de nuestro organismo. Y efectivamente, crecimiento prostático no es sinonimia de cáncer. Crecimiento prostático tampoco es sinónimo de cirugía, tampoco es sinónimo de obstrucción forzosamente de la vía urinaria, ¿no? Ahí es donde estamos comprometidos todos los médicos e instituciones como ustedes, en las cuales tenemos que implementar acciones, reforzar esas acciones de información para motivar, para incentivar al varón precisamente que inicia esta etapa de la vida a que conozca cómo está su salud prostática, ya que es un crecimiento muy lento, es silente, promedio entre los 45 y los 60 años de edad, prácticamente la sintomatología es muy sutil y por tanto los varones en esta condición cultural nos vamos adaptando. Si un día me levanté una vez en la noche, pues es a lo mejor porque tomé más agua. Si un día hice un poquito de esfuerzo para orinar, es porque probablemente andaba a la carrera. Es decir, siempre encontramos alguna respuesta. Nos vamos adaptando a estos cambios que son muy sutiles, pero que ya son la evidencia de que hay cambios en nuestra salud prostática, ¿no? Sin hablar de cáncer de próstata, estos cambios que usted refiere llegan a causar problemas, o sea, son molestos para los hombres si no se atienden con tiempo. Sí, si estamos hablando de una patología, una enfermedad pues obstructiva, lo primero que se genera son trastornos en el vaciamiento de la orina, es decir, la próstata que, como decíamos, rodea el conducto urinario, pues va generando un factor obstructivo a la salida de la orina, de tal suerte que los cambios clínicos más notables pues son un cambio en la presión, en la fuerza del chorro urinario, hay goteo después de terminar de orinar, y algunos pacientes pueden pujar, algunos pacientes pueden quedarse con ganas de orinar, otros pacientes empiezan a levantarse en la noche, y si esto sigue de manera progresiva, se pueden dar otro tipo de eventos como el sangrado para orinar, que se llama hematuria, o la obstrucción urinaria, que es, por así decirlo, el punto culminante de un proceso obstructivo. A la par de esto, también se dan trastornos en el almacenamiento. Hay pacientes que pueden tener urgencia miccional, es decir, tienen ganas imperiosas de hacer pipí y pueden llegar a tener incontinencia urinaria, ¿no? La gran mayoría de los síntomas suelen ser urinarios, pero hay otro tipo de síntomas no menos importantes que incluso motivan a muchos varones a acudir a la consulta, que son los trastornos en el desempeño sexual, que también se pueden dar en aquellos pacientes que tienen un crecimiento prostático. Es decir, la gama de sintomatología es bastante amplia. No significa que un paciente va a tener absolutamente todas estas sintomatologías, porque dependen de muchos factores, ¿no? De su condición de salud, de su carga genética, de su estilo de vida, de su alimentación. Todo esto puede influir en que el crecimiento prostático se pueda dar inclusive más o menos acelerado en cada uno de los pacientes. Pues de hecho, por eso es que esta norma oficial, la 048, se amplió a todo este contexto y no nada más a la parte de cáncer de próstata. Pero en el tema central de cáncer de próstata, doctor Homero, ¿es la primera causa de muerte por cáncer en México en hombres? No, no es la primera causa de muerte, pero es una causa muy importante solamente por detrás del cáncer de pulmón. Quisiera apuntar esto porque creo que es relevante. Ya decía el doctor Juan Antonio Ramírez Ortega lo siguiente: esta florida, variada y diversa sintomatología que presentan los pacientes con hiperplasia prostática o hipertrofia prostática benigna, no confundirla, por favor, con el cáncer prostático. Se puede tener cáncer sin tener la glándula prostática grande y se puede tener un cáncer de próstata sin tener la glándula prostática grande. De hecho, el cáncer prostático suele ser asintomático y asignológico, es decir, totalmente silente. ¿Por qué? Y lo apuntaba muy bien Juan Antonio. El cáncer de próstata suele surgir en la periferia de la glándula de manera totalmente insospechada con un nódulo. No esperemos que los pacientes con cáncer de próstata tengan todo esto. Esto es típico de la hiperplasia prostática benigna. Entonces, justamente por eso, porque el cáncer es silencioso, es entonces cuando debemos tener presente que a la par de este crecimiento prostático, a la par también va una enfermedad llamada cáncer de próstata, que como tú decías al principio,
¿cómo es posible que una nuececita que regularmente pesa entre los 20 y los 30 gramos en los hombres en etapa no de vejez pueda darnos tantos problemas? Pues sí, nos las da porque juega un papel muy importante en la parte de la masculinidad. Y es tan frecuente y tan mortal porque el diagnóstico oportuno, temprano en México es verdaderamente infrecuente. Tenemos un porcentaje de diagnóstico temprano inferior al 30%. Eso es muy importante tenerlo presente. Esta sutil sintomatología que tiene el paciente con cáncer, con hiperplasia prostática, no se va a presentar en próstata. He ahí la importancia de hacer un tamizaje y de entender la diferencia y de entender que en la salud masculina toda la parte urinaria reproductiva del hombre también puede verse afectada por cáncer, no solo de próstata, sino también de vejiga y de riñón y de otras partes. Y recordar esto, por definición, el cáncer es silencioso. Si tú te esperas a tener síntomas por cáncer, seguramente vas a encontrar un cáncer tardíamente. Pero es atrás del cáncer de pulmón la razón por la que más hombres mueren en México. Y te hablo de una cifra que va, según en las estimaciones estadísticas, entre los 15 y los 24 hombres por día en México muertos por cáncer de próstata. Si tú comparas esta mortandad, por ejemplo, con cáncer de mama en la mujer, supera desde 2017 a la fecha, hay más muertos por cáncer de próstata hombres que mujeres por cáncer de mama muertas, a pesar de que el cáncer de mama es 2, casi 3 veces más frecuente. ¿La diferencia cuál es? El diagnóstico es mucho más precoz, hay mucho más foco para el cáncer de mama que para el cáncer de próstata, y esta parte de salud de género que se da de equidad de género que se da en el mes de noviembre, que estamos tratando a través del cáncer de próstata, de pulmón, de páncreas, de colon, donde las brechas se acercan en las neoplasias estas antes mencionadas, no así en próstata, porque evidentemente es un órgano exclusivamente masculino, y esto es importante tenerlo en cuenta. Estamos en Prevención en Acción del programa de ProOncavi. Vamos a una pausa y continuamos. Hazte la prueba del PSA anualmente. Esta prueba es una herramienta importante para la detección del cáncer de próstata en etapas tempranas. Debes empezar a hacerte el PSA, antígeno prostático específico, anualmente a partir de los 50 años. Se opta a hacer esta prueba a partir de los 40 si tienes un familiar cercano con esta condición. Esta prueba se hace a través de una muestra de sangre. Oncotips. Modifica tu dieta. Hay algunos estudios serios que indican que una dieta alta en grasas aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Esto incluye las grasas que contienen las carnes, nueces, aceites y productos lácteos. Baja tu riesgo comprando carnes magras y productos lácteos bajos en grasa. Los ácidos grasos omega 3 han demostrado disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Aumenta tu consumo de omega 3 ingiriendo pescados como el atún y el salmón.
platicando esta tarde sobre cáncer de próstata. Nos acompaña nuestro invitado especial, el doctor Juan Antonio Ramírez Ortega, él es urólogo, y también, por supuesto, el doctor Homero Fuentes de la Peña, nuestro oncólogo. Estamos hablando en el contexto de qué significa el problema como tal en morbimortalidad del cáncer de próstata a nivel nacional y en la región. Y vemos pues que ha habido últimamente más muertes por cáncer de próstata que muertes por cáncer de mama, en función de que hay más pacientes con cáncer de mama que pacientes con cáncer de próstata. Pero tengo entendido que si los problemas del cáncer de próstata se detectaran a tiempo, tendrían prácticamente la curación al 90%, ¿o cómo está ahí la cifra en relación a la detección oportuna? Sí, bueno, el doctor Homero hacía un comentario muy acertado, ¿no? Desafortunadamente el 70%, aproximadamente el 70% de los pacientes, cuando se diagnostican específicamente con un carcinoma prostático, ya tienen una enfermedad avanzada. No necesariamente en etapas finales, pero ya tienen avanzada la enfermedad. El tema de reto aquí es la accesibilidad que pueden tener los pacientes para tener unas pruebas oportunas para hacer un tamizaje con los exámenes que actualmente utilizamos del antígeno prostático específico, de la atención del especialista para tener una revisión clínica, de la ultrasonografía, que es un elemento muy sencillo para realizar un buen diagnóstico también. Entonces, el tema es que, si bien es cierto, existe más información, estamos muy lejos todavía por cuestiones culturales. Las zonas de alta marginación en nuestro país, sobre todo las zonas del sureste de nuestro país, solamente carecen de esta posibilidad de una accesibilidad pronta para el diagnóstico y evidentemente para un tratamiento oportuno, porque cierto es, como la gran mayoría de las neoplasias, el tumor de próstata tiene una característica que también decía el doctor Homero, tiene una biología, un comportamiento biológico muy lento. Esa es una gran oportunidad que tenemos todos los especialistas de poder intervenir en el curso de la enfermedad, de tal suerte que a mayor temprano es el diagnóstico, el pronóstico es muy bueno, es muy alentador, no solamente desde el punto de vista de alternativas quirúrgicas, sino de alternativas farmacológicas. Existen hoy día grandes oportunidades de muy buenos medicamentos que cambian el comportamiento biológico de las enfermedades, le dan una mejor calidad de vida a los pacientes. Tan solo es, pues, acercarnos a ellos y enfrentar los retos que nuestro país tiene, como muchos otros países del tercer mundo, en cuanto a información, cómo llegarle la información a los pacientes. Bueno, en el tema de cáncer de próstata, ¿cuál sería el ABC? ¿Por dónde empezamos? Bueno, el ABC es sencillo, ¿no? Primero es acercarnos que el paciente se acerque al médico, o que nosotros nos podamos acercar al paciente con información que sea muy clara, que sea sencilla, evitar todos estos mitos que rondan alrededor de la atención urológica. Y bueno, explicar, con una buena explicación. Yo tengo 30 años de urólogo y no he conocido, la verdad, ningún paciente que no se sensibilice de manera adecuada con la información que le damos y que cooperen efectivamente en el tema de la exploración urológica, que eso es fundamental. Primero, la revisión médica, los antecedentes, todo lo que hacemos todos los médicos cuando nos enfrentamos a una enfermedad es fundamental. Y luego las herramientas que tenemos, herramientas muy sencillas realmente para poder tener una información de cómo se encuentra la salud prostática de un paciente. Estos dos elementos agregados a la exploración clínica son precisamente la prueba del antígeno prostático específico, una prueba muy sencilla de sangre, que la gran mayoría de los pacientes han escuchado hablar de ella. Y el otro elemento también igual de sencillo, igual de accesible, igual de fácil de realizar, que es la ultrasonografía, el ultrasonido de próstata. Y con esos tres elementos podemos tener una muy buena idea de lo que está sucediendo con el paciente. En el tema de cáncer de próstata es igual que en los otros tipos de cáncer, o sea, hablar de cáncer de próstata es hablar de varias enfermedades. Sí, aunque como bien decía Juan Antonio, la mayoría de los pacientes tienen una enfermedad de reproducción lenta. Cuando ya se hizo la biopsia y cuando se toma el tejido,
Primero, la gran mayoría son lo que se llama adenocarcinomas, es decir, tumores que surgen básicamente en el tejido glandular de la misma. Y hay una subdivisión, digamos, mediante una suma de Gleason, que se llama, que es en donde vamos a ver qué tan agresivo es el tumor. Hay unos Gleason bajos, medios y otros altos. Esto nos marca más o menos el sitio hacia donde la enfermedad va. Y hoy con las pruebas moleculares y con todo este tipo de situaciones, podemos saber de manera todavía mucho más precisa qué tan agresivo puede ser un cáncer de próstata de inicio y cuándo es cuando se justifica una terapia farmacológica más allá de lo que hablaremos en adelante, que es el bloqueo androgénico total o el bloqueo hormonal, ya que en su inicio la enorme mayoría de los pacientes van a tener tumores que dependen de los andrógenos, de la hormona masculina, para su crecimiento. Pero vamos a decir que en números fríos, probablemente 80, 90% de los pacientes van a tener una enfermedad indolente, una enfermedad que por lo menos de inicio va a ir poco a poco, y que nos va a dar una enorme ventana de posibilidad, de oportunidad, primero de tratamiento y segundo de tratarlos no solo quirúrgicamente, sino médicamente de una manera muy óptima. Pero sí es un grupo de enfermedades también. Bueno, hemos visto también que, ya lo comentaba el doctor Ramírez Ortega, el tema cultural es muy importante. Estamos en un país que es muy machista, estamos en un país donde hay mucho mito en torno a los procesos de la exploración tal para los hombres, incluso asociados a la masculinidad. Ustedes son hombres, ¿cómo podemos convencerlos de que esto no tiene nada que ver con la parte sexual o de preferencia o de identidad y que es urgente que lo asuman como, pues, en algún momento fue para las mujeres, tal vez, no se me ocurre otra cosa, pero como comparativo el Papa Nicolau, digamos, ¿no? O la mastografía, que es simplemente un estudio de rutina que se tienen que hacer y que tienen que acudir en el momento oportuno y no cuando ya la enfermedad está avanzada. Porque si bien comentan que no duele y que no se siente al principio, generalmente cuando llegan a consultas porque ya algo está fallando y ya sienten que tienen un dolor o que ya les está pasando algo. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder trabajar en esa? Yo creo que es una de las áreas más complicadas para poder, pues, hacer que los hombres se cuiden. Es un tema muy interesante porque, bueno, yo creo que en mi condición de urólogo, evidentemente con una capacitación de muchos años, pues obviamente para nosotros los urólogos y inclusive para otros especialistas como en oncología, la comunicación verbal suele ser una comunicación sencilla, fácil de entender para el paciente, y eso es fundamental. Uno de los grandes retos que yo creo que salen a la luz ahorita es cómo también capacitar, ¿por qué no decirlo? Educar también a los médicos de primer contacto. El tema mucho más importante aquí es el médico de primer contacto. Los urólogos, entendemos, somos médicos de segundo contacto, es decir, el primer aliado que va a tener el paciente y que tenemos nosotros mismos, los médicos, es ese médico familiar, el médico de la colonia, el médico primario, el médico de la esquina, el médico que obviamente tiene la posibilidad de poder enviar esta información a su población, a su comunidad, pero de una manera que sea sencilla, digerible, entendible por el paciente, ¿no? Yo creo que ahí es uno de los primeros retos, que es el tema de la educación. Desafortunadamente en nuestro país también tenemos un gran obstáculo en esa situación, porque muchos médicos no se sienten con esa capacitación o con esas armas o con esas herramientas o con esos elementos para abordar el tema, y a veces no saben cómo abordarlo y obviamente se pierde esa oportunidad, ¿no? Como lo decíamos, desafortunadamente cuando ya se envían con el médico de segundo contacto, con nosotros los urólogos,
pues ya tenemos una enfermedad, si bien silente, pero ya muy avanzada. Porque de hecho Yo vemos agregaría en ocasiones la violación incluso de los derechos de los pacientes se da en esos médicos de primer contacto con las burlas, con las bromas, con todo lo que se maneja en torno a la experiencia que avergüenza a veces a los pacientes, porque lo sabemos, y que limita ya el que quieran siquiera volver, ¿no? Después de haber sido víctimas de todo este tipo de vejaciones. Entonces sí es muy importante y qué bueno que lo toca, doctor, porque definitivamente yo creo que necesitamos capacitar al personal de primer contacto de salud, no nada más en el tema de cáncer de próstata, en el tema de cáncer de mama, en el tema de cáncer de pulmón, en todos los temas, para que también se cumpla la normatividad en cuanto a la referencia oportuna al especialista, porque a veces ahí es donde nos atoramos y perdemos mucho tiempo. Perdón, doctor Homero, ¿querías comentar algo? Simplemente quería abonar esto y tocar esto. Sin duda, el problema número uno es el médico de primer contacto. De la misma manera, el doctor Ramírez Ortega tiene 30 años y cacho de urólogo, yo tengo 30 años y fracción de oncólogo, y vemos el mismo problema. Nosotros somos médicos de referencia. Difícilmente un paciente llega y te toca la puerta de primera vez porque vio y vengo a ver al urólogo, vengo a ver al oncólogo, que debería de ser también. Pero ¿qué pasa? Los estudiantes de medicina están mal acostumbrados de alguna manera a no hacer revisiones y regularmente no saben hacer las revisiones. Y segunda, desvincular esto de la preferencia sexual, de la situación del machismo, es de trascendental importancia. Número uno, probablemente muy poca gente sepa que hacer un tacto rectal para poder abordar la próstata es el mecanismo más directo, más sencillo, y te revela algo que no te revela ningún otro estudio, que es la posibilidad de tener la consistencia. Cuando tú tocas un nódulo pétreo, como una piedra, como una madera fuerte, eso es muy, muy sugerente de cáncer. Y eso no lo vas a saber por un PSA. El ultrasonido te va a decir que es un nódulo y que quizás tenga ciertas características, pero es inigualable esto. Una exploración rectal tiene, un valor verdaderamente notable y no te lleva arriba de 10 o 15 segundos haciendo una exploración rectal. Esto es importantísimo. Si tú vas a los datos duros, sí que te dice la norma oficial mexicana 048. El 7.5% de la población mexicana adulta por arriba de los 40 años se hace un PSA, solo el 7.5%. ¿Qué porcentaje de la población mexicana adulta se hace una revisión rectal? El 2.5% de la población masculina. El problema no es el paciente que ya llegó con nosotros, con el urólogo, con el oncólogo, están ahí y con esta comunicación y con esta sensibilización te van a permitir hacer una exploración rectal. El problema es la gente que no llega, esa gente que no es referida, esa gente que no sospecha, esa gente que por machismos, por ideas de sexualidad y situaciones por el estilo no llega. Es ahí el problema central. Y es ahí por qué detectamos tarde a la gran mayoría de los pacientes. Pero, por ejemplo, si tuviéramos una campaña donde todos los hombres, en el ideal, ¿verdad?, fueran a la revisión, dijeran, ya los convencimos y vamos a la revisión a los sistemas de salud, ¿qué pasaría? No tenemos suficientes oncólogos ni suficientes urólogos para hacer las revisiones. Claro. ¿En manos de quién quedaría si los médicos de primer contacto no están tampoco entrenados para hacer este tipo de revisiones? Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, claro. Abonando a todo esto, las vertientes para un buen diagnóstico o un diagnóstico oportuno y un tratamiento no se centran nada más en hacer los exámenes y que vayan con el especialista. Evidentemente es, por un lado, cómo sensibilizar a los pacientes, y estas acciones tienen muchas vertientes, y la primera de ellas también es precisamente, como decía el doctor Homero Fuentes, en las escuelas de medicina, primero educar, y al médico que ya está egresado y que está ejerciendo, capacitar. ¿Para qué? Pues precisamente para que sea nuestra primera trinchera, son y seguirán siendo la primera trinchera. El valor que tiene el médico primario en todo el mundo es fundamental, y ahí es donde creo que también de las muchas acciones que debe haber en los programas nacionales o internacionales es precisamente voltear a ver a los médicos de primer contacto
porque ellos van a ser precisamente los que van a cambiar el rumbo de las enfermedades. Pues vamos a continuar en Prevención en Acción, vamos a una pausa y seguimos platicando con nuestros especialistas sobre cáncer de próstata. Hazte la prueba del PSA anualmente. Esta prueba es una herramienta importante para la detección del cáncer de próstata en etapas tempranas. Debes empezar a hacerte el PSA, antígeno prostático específico, anualmente a partir de los 50 años. Se opta a hacer esta prueba a partir de los 40 si tienes un familiar cercano con esta condición. Esta prueba se hace a través de una muestra de sangre. Oncotips. Modifica tu dieta. Hay algunos estudios serios que indican que una dieta alta en grasas aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Esto incluye las grasas que contienen las carnes, nueces, aceites y productos lácteos. Baja tu riesgo comprando carnes magras y productos lácteos bajos en grasa. Los ácidos grasos omega 3 han demostrado disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Aumenta tu consumo de omega 3 ingiriendo pescados como el atún y el salmón. Gracias y continuamos con el doctor Ramírez Ortega y con el doctor Fuentes de la Peña hablando de cáncer de próstata. Y bueno, no tiene nada que ver, doctor Juan Antonio, pero ¿hay urólogas o nada más hay urólogos? No, en nuestro país sí hay urólogas. De hecho, aquí en Baja California, la uróloga más cercana está en Mexicali, la doctora Zavala, ¿sí? Pero sí hay urólogos en nuestro país. Desafortunadamente no con el número que quisiéramos que hubiese. Evidentemente la gran mayoría son varones, pero bueno, hay nuestro referente, por ejemplo, de Estados Unidos, pues hay una gran cantidad de urólogas que se pueden dedicar, inclusive a algunas de las subespecialidades de la urología, ¿no? Como la urología ginecológica, temas de endourología. Las habilidades evidentemente son muy, muy amplias en mujer, en la participación en urología, pero sí hay. Porque generalmente se asocia a urólogo que ve problemas en los hombres. Y pues no se habla de las urólogas, como que pueden ver también problemas de cáncer de próstata o cualquier otra situación que tenga que ver con los hombres, ¿no? Y es curioso porque en el tema de las mujeres, pues el ginecólogo siempre se hace referencia más bien a lo masculino que a lo femenino, ¿no? Sí, y ahí generalmente tienes mucha razón, ¿no? Se nos cataloga como el médico de los hombres. A mí siempre se sorprenden los pacientes cuando en mi consultorio ven a mujeres como pacientes y pues bueno, les tenemos que explicar precisamente que una mujer también igual tiene riñones, tiene vejiga, no tiene próstata, pero sí tendrá todo un organismo que con similitudes a las de todo ser humano, y bueno, pues hay muchas patologías que también afectan en el campo de la urología de la mujer. Claro. Pues bueno, vamos a seguir platicando entonces de cáncer de próstata y estamos viendo pues que es un mundo en el que tenemos que trabajar de sensibilización,
de toma de conciencia, de capacitación de los especialistas para otros médicos y en especial de primer contacto y personal de salud en general, porque yo creo que el acceso a los servicios de salud nos lleva a que podamos estar en contacto con enfermeras, con residentes, con trabajadores sociales o trabajadoras sociales, que todo este equipo debería estar entrenado para dar información adecuada a las personas y para motivarlas para que vayan a su detección oportuna y que lo hagan de manera, pues ya como un sistema de vida, ¿no? El problema que tenemos en todo tipo de enfermedades es justamente el que no tenemos hábitos de detección oportuna y de prevención sobre todo. Y en el tema de cáncer de próstata ya nos hablaron, pues que es un proceso también degenerativo. ¿Se puede prevenir o aquí no podemos hablar de prevención? Siempre habrá prevención en el tema de cambiar todos estos factores que se proponen también como predisponentes para la enfermedad maligna de la próstata. Evidentemente, una de ellas, muy importante, son los factores alimenticios. Esa es una parte importante, está bien identificado que la dieta alta en grasas, ¿sí?, contribuye, pues, un factor de riesgo para tener degeneración maligna de la próstata. Los hábitos del tabaquismo, el etilismo, son condiciones particularmente siempre presentes en la degeneración de cualquier órgano. No es ajena a la próstata también a lo mismo, ¿no? También identificar siempre en una muy buena evaluación aquellos pacientes que tienen también factores genéticos. Si bien es cierto, no es una enfermedad en la que forzosamente, si mi papá lo tuvo, yo lo voy a tener, pero está bien demostrado que aquellos que tienen un antecedente oncológico en próstata en línea directa, ya sea papá o hermanos, van a tener de 4 a 9 veces el más riesgo de tener una enfermedad. Entonces, identificar a esa población de riesgo, cambiar sus hábitos de alimentación, son definitivamente una manera de prevenir la degeneración maligna, ¿no? El abordaje de un hombre con un problema de este tipo, ¿cómo se daría de manera integral? ¿Tenemos esas clínicas aquí, clínicas de próstata, donde podamos tener esa cantidad de especialistas que puedan darle atención integral al hombre en este problema? Porque no nada más es la parte física, no es la parte urológica o la parte oncológica, tenemos también la parte psicológica. Yo creo que es muy importante porque pues hay mucho cuestionamiento en torno a su funcionalidad y su potencia sexual, porque yo me acuerdo, tengo un caso que nunca olvidaré de un señor que tenía 79 años y que lo primero que preguntó es si iba a tener una vida sexual activa. Entonces sí me causó así como que intriga. Dije, a sus 79 años la prioridad antes de pensar que se va a morir es esa. O sea, yo creo que esa parte de reforzamientos psicológicos, sexológicos se tiene. Yo creo que en el país hay muchos, probablemente proyectos aislados, vamos a decirlo así, no bien sistematizados en diferentes partes de nuestro país, donde existen grupos urológicos, por decirlo, o grupos médicos que hacen sus propias clínicas urológicas, pero específicamente que haya un proyecto nacional, estructurado, bien sistematizado, con una red de médicos, enfermeras, psicólogos, laboratorios, en una red bien estructurada, no lo hay, ¿no? No lo hay, ¿no? Y por eso es que inclusive nuestras estadísticas, como en muchas otras estadísticas en el campo de la salud, desafortunadamente dejan un hueco muy amplio para conocer la realidad que está sucediendo en nuestro país. Hay mucho todavía por hacer también en el tema de identificar a todos esos pacientes, porque no todos se llegan a conocer, ¿no? De hecho, hablamos de inequidad. Nosotros hemos comentado el tema como Proncavi de inequidad en el sistema de salud, porque la mayoría de los recursos se enfocan a programas para mujeres, pero no tenemos partidas etiquetadas para salud masculina. Y necesitamos aquí hablar de una serie de complejidades de salud, porque no nada más es cáncer de próstata, estamos hablando también de enfermedades del corazón y de diabetes, y bueno, entonces es muy complejo porque pugnamos porque haya equidad en el sistema de salud y que también se etiqueten y se respeten los derechos de los hombres para su atención integral. Y curiosamente de esto es difícil
que se pueda hablar. Y en este mes de noviembre, donde se conjunta pues la conmemoración de varios días dedicados a la salud y que curiosamente pues tiene que ver con salud masculina, necesitamos pues hacer ese llamado a las autoridades, a los legisladores y a la gente que tenga en sus manos la toma de decisiones para que se etiqueten recursos públicos para la salud masculina. Es prioritario. Y no nada más es hablar de cáncer de próstata, es hablar de todo lo que implica el que un ser humano que tiene como género el masculino, pues pueda estar bien, pueda estar saludable, ¿no? Doctor Homero, tú querías saber. Fíjate que yo quería abonar algo también. Es absolutamente cierto, como dice el doctor Ramírez Ortega, no hay como tal estructura. Sí hay esfuerzos, vamos a decir, pequeñitos. Eso no quiere decir que los pacientes no se puedan atender bien. Ojo, por ejemplo, Juan Antonio y yo, además de la relación de amistad que tenemos y de respeto profesional y de colaboración, ¿sí?, podemos perfectamente trabajar juntos como lo hacemos hace muchísimos años y en donde existe la referencia y la contrarreferencia, la comunicación y la confianza. Cuando requerimos de alguna participación de otro, eso es lo que hacemos los médicos que ya llevamos años en esto. Ya conocemos nuestro medio. Y si nosotros detectamos que un paciente trae problemas con la sexualidad, ok, pues hay que ayudarnos de un sexólogo, y hay que ayudarnos de un psicólogo, y hay que ayudarnos de un nutriólogo o nutrióloga que nos ayude a reducir este sobrepeso, por ejemplo, que los pacientes tienen. Es también muy importante tener presente lo siguiente. Hay por ahí muchos pacientes que preguntan y te dicen, ¿la actividad sexual excesiva o la no actividad sexual afecta y produce cáncer de próstata? Y hay muchas preguntas al respecto y pocas respuestas, aunque sí las hay. Y viene algo a mi mente que es un estudio clásico, es un estudio en la Universidad de Seattle, en la Universidad de Hutchinson en Seattle, que verifican qué tanta frecuencia de eyaculación por mes tienen los hombres para tener un sentido de protección de la próstata. El resultado de este estudio nos dice que el promedio de protección se da alrededor de las 20-21 eyaculaciones por mes. Pero esto es también terriblemente variable. Aquí el punto central es entender que la próstata, independientemente del cáncer, de la hiperplasia prostática, también puede tener algunas otras alteraciones como las prostatitis, por ejemplo, procesos infecciosos propios de la próstata, situaciones que pueden dejar cicatrices en la glándula prostática que a la larga pueden producirte problemas. Es decir, la integralidad de las especialidades y las subespecialidades debiera darse. Pero si tú te fijas, tampoco se da enormemente en cáncer de mama, por ejemplo, o no se da tampoco en cáncer ginecológico. Y esto es parte de la estructura de salud y de la estructura, digamos, mental que tenemos en México para atender a los pacientes, aunado a una muy baja información, sensibilización, concientización y algo básico, cultura de la prevención de la población. Pero a esto agrégale la ausencia de un marco legal o de una iniciativa gubernamental que entre precisamente en equidad. Y que si las cifras no te dicen esto, donde estás viendo que se mueren más hombres que mujeres en relación a cáncer de próstata y mama, bueno, ¿qué más necesitas hacer para saber que debe haber una equidad? ¿Sí? Eso a mí me parece fundamental. Entonces creo que somos un poco todos, y creo que en la medida de que todos trabajemos juntos y nos comuniquemos de esta manera, podemos ir a más. Pero sí hay mucho, pero mucho trabajo que hacer con enfermedades como la hiperplasia prostática, como el cáncer prostático, y sobre todo, cómo quitar estos tabúes, ¿no?, que se presentan en nuestra población. Yo retomaría de lo que acabas de decir, el tema de la vida sexual activa, porque tú lo has comentado también, por ejemplo, en cáncer de mama como un protector, no una vida sexual placentera, activa, pero responsable, que puede ayudar para reducir riesgos, y en el caso de la próstata también lo he escuchado. Entonces, tenemos que hablar de estos temas que a veces son pues intocables, ¿no? Porque es necesario que sepamos pues que tenemos que manejarnos en armonía en todas nuestras áreas. No todo es trabajo, y más en el caso de los hombres, ¿verdad? No todo es trabajo. También hay otro tipo de actividades que integran lo que es la armonización de una vida activa, y sobre todo pues
No sé si aquí también tiene que ver el manejo del estrés, la parte psicoemocional, detona de alguna manera la mayor propensión. No sé si tiene que ver en esto, enfocado al sistema inmunológico, el que puedan tener alguna alteración. Como parte global de la prevención primaria, digamos, de todo aquello, en ese sentido tiene que ver. Pensemos en esto. Todo aquello que afecte tu sistema inmunológico reduce tu posibilidad, orgánicamente hablando, biológicamente hablando, de que tú puedas defenderte mejor de algo. Vamos a decir, no hay una relación específica en que si te estresas te da cáncer de próstata, no, ¿ok? Pero sí hay una propensión a una reducción. Tu sistema inmunológico es tu guardián. Si tú lo tienes ocupado haciendo otras cosas, probablemente esté ocupado en esas cosas y descuide el resto. Y si tú propicias esto y se generan oxidación, estrés oxidativo y una serie de cosas más, bueno, vas a tener más propensión a tener enfermedades degenerativas de una manera más rápida. Eso, en ese sentido, eso es a lo que voy. Y ahorita, ¿cómo está el esquema en relación a las enfermedades? Hablando de cáncer de próstata, ¿se presenta, cura la enfermedad o tenemos también comorbilidades? ¿Está creciendo este sector de que tener un paciente con cáncer de próstata y aparte tiene diabetes y aparte tiene otra cosa? Claro, evidentemente que sí, pues el cáncer de próstata, como lo hemos dicho, y el crecimiento prostático va a la par de las enfermedades de esta mayor capacidad de poder vivir, y entre más podemos vivir, pues evidentemente se presentan otro tipo de enfermedades degenerativas. La población que vemos los urólogos en específico, pues son poblaciones cuya sintomatología suele estar desde los 60 años en adelante, con muchas otras comorbilidades. Efectivamente son pacientes con patologías cardiovasculares, pulmonares, otro tipo de degenerativas neurológicas, ortopédicas, gastrointestinales, y aparte viene el problema urológico. Es decir, aquí volvemos al punto de la red que cada uno de nosotros como especialistas debemos de tener en nuestra actividad profesional, y saber atender a estos pacientes de manera multidisciplinaria con el apoyo de los especialistas que sean necesarios, ¿no? Porque precisamente estos pacientes tienen muchas otras patologías. Es raro ver a un paciente que llegue solamente con un problema prostático y sea el resto de su salud intacta, ¿no? El tiempo va marcando su huella, y como lo decía, pues el tema oxidativo, pues nos vamos degenerando poco a poco, ¿no? Y estos años que tienen de experiencia, que más o menos coinciden ambos, ¿ha habido cambios en el proceso de la atención? ¿Hemos mejorado o vamos para atrás? En función del sistema, digamos. Yo creo que sí se ha mejorado, pero volvemos a lo mismo, son esfuerzos aislados, no ha habido continuidad ni tanto en programas de salud del Estado, como tampoco en los apoyos hacia las comunidades, ¿no? Decíamos que donde ha ido avanzando muchísimo las neoplasias, por ejemplo, en las comunidades muy marginadas del sureste de nuestro país, pues ahí es donde vemos una gran población de pacientes con enfermedades muy avanzadas. En el caso del cáncer de próstata, la población llega en etapas muy tardías, en las que a veces poco o muy limitado es lo que se puede hacer, ¿no? Y ahí sí hay una enorme diferencia en la zona del norte, donde, bueno, hay una mayor disponibilidad de acceso, de recursos, a lo mejor de información, ¿no? Sí se ha avanzado, pero hay grandes retos como las pruebas de tamizaje, que decía muy bien Homero, pues todavía no forman parte de una estrategia nacional. Hay quienes la piden, obviamente quienes están conscientes como médicos para poderla pedir, pero hay una enorme cantidad de pacientes que van a sus revisiones y pues les piden otros tipos de exámenes necesarios, sí, pero no se incluye por ser un varón en un protocolo que debería de hacerse ya superados los 45 años, debería de estar esa prueba ahí, ¿no? Pasa un poquito como con el cáncer de mama en el tamizaje de la mastografía. Si todas las mujeres en México, en el ideal, dijeras, tengo 40 años, me voy a hacer mi mastografía de tamizaje, no habría mamógrafos, ni técnicos, ni recursos, ni nada para poder hacerlo todo.
Pero eso debería de hacerse. Yo entiendo que un país que ha tenido un crecimiento poblacional en donde estamos arriba de los 120 millones de habitantes, eso es complicado. Pero pasa exactamente lo mismo con la próstata. Y pasa exactamente lo mismo con el cáncer de colon. Y pasa exactamente lo mismo con el cáncer de pulmón. No tamizamos, no hacemos estudios con la frecuencia de vida y en función a las normas. Y no olvidemos algo. La norma oficial mexicana 048 contempla desde el tamizaje y la reducción de prevención y reducción de riesgos hasta los cuidados paliativos de la enfermedad. Eso está ahí, está escrito, debería de aplicarse. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué si cualquier varón que llega, según norma oficial mexicana, cualquier servicio de salud institucional de nuestro país, por la razón que fuera, por una gripa, por una diarrea, por lo que fuera, qué tal si a ese varón le hacemos una revisión prostática solamente porque tiene 40 años? ¿O por qué no le pedimos un PSA o por qué no hacemos las dos cosas, siendo esta enfermedad tan incidente? Esa sería una manera de empezarle a darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y no tener casos tan avanzados. Esas iniciativas son las que se tienen que hacer. Y pasa primero por la concientización y la sensibilización del personal médico de primer contacto, y segundo, por las autoridades que implementen con el deseo real de poder cambiar las cosas. Creo que por ahí va la cosa. Pues estamos por finalizar ya nuestro programa. Les agradecemos a nuestros especialistas su participación y pues les pedimos su mensaje final. ¿Cuál sería para cerrar este mes, que es el mes de la salud masculina? Pero acuérdense, o sea, todo el año tenemos la posibilidad de estar siempre haciendo algo por el autocuidado. Pues yo invitaría a través de este foro a todos aquellos varones a que llegue este mensaje de desmitificar el tema de la salud prostática, de tener la confianza de acercarse con el médico, y que si el médico no le pregunta a uno como paciente cómo estoy, yo lo debo de abordar al médico y decirle al doctor, quiero saber cómo está mi salud prostática, quiero que me oriente, quiero que me informe, quiero que me quite todas estas dudas que hablan precisamente sobre la exploración, sobre la forma de hacer un diagnóstico, sobre los tratamientos, sobre mi salud sexual, sobre mi futuro como varón, que se acerquen, porque hoy día sí nos preocupa a todos los médicos en el mundo, pues la mortalidad que estamos teniendo por el cáncer de próstata. Pero Por supuesto que yo comparto este mensaje que Juan Antonio Ramírez Ortega nos da, y añadiría algo. Recuerda que nadie, absolutamente nadie, es responsable de tu autocuidado. De ese eres responsable tú. Que el mejor seguro que puedas tener se llama información, educación y toma de acciones. De nada sirve que estés informado si no tomas acciones. Si tú no entiendes que esta es una enfermedad degenerativa para la cual todos vamos para allá y no tomas los pasos antes, el que no invierte en prevención gasta en tratamiento y no necesariamente con los mismos resultados. Yo creo que la responsabilidad empieza por mí mismo, y como él bien dice, si el médico no te lo pregunta, hazlo tú, y para ello tienes que hacerlo tú, y para ello tienes que quererte, cuidarte, respetarte, amarte, darte cuenta de qué papel juegas en tu familia, en tu sociedad, en tu núcleo, y llevar esta influencia a la desmitificación y a la desexualización, desvirilización de este tipo de problemas en relación a la identidad sexual masculina. Eso es lo que yo dejo como mensaje. pues agradecemos el que hayan estado con nosotros, el doctor Juan Antonio Ramírez Ortega, urólogo, y el doctor Homero Fuentes de la Peña, oncólogo. Recuerden que si quieren tener la información de nuestros especialistas, pueden ponerse en contacto con nosotros en Proncavi. Con mucho gusto les damos sus datos para que los puedan consultar de manera privada. Búsquenos en redes sociales, en Facebook como Proncavi, y cualquier información que nos soliciten, con todo gusto se las vamos a dar. O si no, pues llámenos. Nuestros teléfonos 664-685-8971 y 664-687-4820 a su disposición. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias, doctores.